¿Qué le pasó a Fito la semana pasada? Estaba filosofando. Me dijo que tenía muchísimo trabajo como filósofo. Estaba resolviendo un asunto filosófico de primer orden y dado que hacía mucho frío, pues se había ido a Las Palmas de Gran Canaria a un retiro filosófico en uno de los resorts más exclusivos de Las Palmas de Gran Canaria, donde filosofó a la luz del sol, filosofó sobre el agua nadando tanto en el mar como en la piscina, y creo que filosofó también sobre la raqueta y la pelota jugando un poco de tenis. Vamos con Fito. Este es nuestro filósofo de cabecera, Fito el filósofo. Bueno, pues estas son las respuestas filosas de Fito. Que hay que poner el tinglado y eso que está mal puesto y todo. Hola. Pero ya está, con ustedes Fito el filósofo. Ya, la semana pasada no me dejó entrar este tipo. Oye, no me llames este tipo, yo te muevo. Me mueves. Yo tengo libre albedrío. ¿Qué? No lo entenderías, porque no eres filósofo. Vamos a ver. ¿Qué te preguntan, Fito? Se ve que se va puliendo, usted es un grande. Gracias. ¿Podría explicarme el movimiento de las epistemologías del sur y su importancia? Sí, mira. Las epistemologías del sur son importantes para que no estén solas las del norte. Porque si no, habría un agujero cuando miras para abajo. Así, porque en el norte está lo bueno. Entonces, cuando miras para abajo, que está el sur, pues no habría nada. Entonces, equilibran las etimologías del sur, equilibran. Nos falta ver lo de las etimologías del este y el oeste, pero de esas todavía no hacemos un coloquio. Ay, Fito. Yo no lo puedo creer. No lo creas. Pregunta para Fito, si la Tierra es redonda, ¿por qué la llamamos planeta y no redondeta? Porque eres un chistoso. La Tierra no es redonda. Es esférica. Debía llamarse esferiqueta. Pero no lo pensaste, porque no eres filósofo. Bueno, por cierto, tuvimos una pregunta hoy, impromptu al principio del... Entonces vamos a ponerla aquí. Abel Granados 9822, buenas. Pregunta para Fito el filósofo, ¿le sirve de algo a la ciencia, la filosofía de la ciencia? ¿Le sirve de algo a la ciencia? ¿Y a quién le importa lo que le sirva a la ciencia? La filosofía de la ciencia sirve para que la filosofía se sienta lo que es superior a la ciencia. Lo que sirva a la ciencia es asunto de la ciencia, que está mal hechota. Así que, pero seguro este tarado que tengo junto opinaría distinto. No, fíjate, Fito, opino lo mismo, no sirve absolutamente para nada. Pregunta para Fito, ¿el estoicismo es una filosofía que puedes aplicar en tu vida o es una mafufada? ¿Por qué dices una o la otra? No puede ser las dos. Piénsalo. Todas las filosofías se pueden aplicar en tu vida. Que no tengas ningún éxito con ellas ya es otra cosa, pero pues que se pueden aplicar, se pueden aplicar. Y también pueden ser una mafufada. Tú decides. Filosófalo. Roberto Mora, 4271, dice una pregunta para Fito. ¿Qué opina de la nueva frase que se aventó Zizek? La filosofía no está para dar respuestas, está para hacernos ver que la forma de percibir un problema es ya parte del problema. Pues que es un genio, que es maravilloso, que es estupendo y que seguramente hay que hacer la crítica de lo que dice Zizek para demostrar que tiene razón, pero no tiene razón, que es lo que pasa siempre en filosofía, si lo sabes, ¿no? Ese es parte del problema, porque no somos ni seremos nunca, y esto es fundamental en nuestra tarea, no somos parte de la solución, ni ganas.
Vale, Fito, Ay, madre mía. PlayStation 6, estimado doctor Fito, ¿cuál es su opinión de la educación STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas? ¿Por qué piensa que no metieron filosofía a ese enfoque? Porque estás hablando de la educación inferior, es decir, de las escalas, niveles o estratos inferiores del pensamiento. Esos existen para que nosotros, que estamos arriba, filosofemos sobre ellos. Filosofía de la ciencia, filosofía de la tecnología, filosofía de la ingeniería, filosofía del arte, filosofía de las matemáticas, filosofía de la filosofía de la filosofía. Y entonces nos aplauden y el mundo, y el universo, y todos los metauniversos están en paz. Híjole, mano. Yo ni opino. No opines. Pregunta para Fito, ¿crees que ya lo sabes todo? No. Acuérdate que la filosofía empieza diciendo: yo no lo sé, yo solo sé que no sé nada. Es la celebración de la ignorancia como sabiduría. Y desde entonces, desde Sócrates, seguimos sin saber nada. Y ese es nuestro mayor orgullo. Que sepan nosotros hacemos filosofía. Así que yo, cuando mucho, sé pocas cosas. Por ejemplo, sé que me gusta el café. Vale. Fito, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces para tener dinero para tus filetes y camarones? ¿Escribes, das clases, resolviendo dilemas éticos? Soy profesor de filosofía e investigador en filosofía. De hecho, traía yo... Espera. Mauricio, ¿tienes? Espera, déjame ver. Creo que sí. Creo que tengo aquí... No lo traje. Ay, qué bobo es. El símbolo, el escudo de la Universidad de Guadalupe. La Guadalupe University, que es en la que yo doy clase. ¿O qué? Vidal Ruta pensaba que yo iba a trabajar. No. ¿Conoces algún filósofo que trabaje? Pues eso. Vale. Sebastián 92 pregunta para Fito, ¿en qué puede consistir una filosofía latinoamericana? ¿En qué la hagan los latinoamericanos? Es lo que diferencia la filosofía alemana, la filosofía británica, la filosofía estadounidense, la filosofía de la filosofía. Debe consistir en señores que cobren por hacer filosofía en América Latina. Ya hay, ¿no? Yo conozco varios de ellos que no han dado palo en la vida y viven como Dios. Así que ya existe. Bien. Y finalmente una pregunta para el filósofito. ¿La nada es algo o la nada es nada? Es una gran pregunta. La nada es una palabra, primero que nada, ¿no? Es la palabra nada. Cuando quieres representar la nada, no deberías usar una palabra. Deberías decir... A ver, prueben conmigo, chicos. Digan. Porque si dicen nada, la nada ya es algo. Es una palabra. Y las palabras son cosas. ¿O no son cosas? Son. La nada, cuando la mencionas, es algo. Cuando no la mencionas, pues es nada. ¿Está bien? Se llama la filosofía de la... Y con esto terminamos las respuestas filosas de Fito el filósofo, nuestro filósofito, que tiene muy enojadas algunas personas, no sé por qué, no les gusta que tenga yo a filósofo, pero a mí me cae bien, ¿no? Es buen chico, es buen chico. ¿Qué opinas de los filósofos naturales? ¿Estás preguntando a Fito?
Uy, no, pero ya Fito ya se fue. Las preguntas son en los comentarios. Pónganlos en los comentarios, por favor. ¿Qué opinas de los filósofos naturales? Que user EI5UR8EV3F. Madre mía. Y luego fabricó el 2000, profesor Fito. Si pienso y luego existo, entonces si no pienso en algo desaparezco. No sé. Pregúntale a Fito, pero en los comentarios, porque yo no me quedo con ellos. ¿Sirve la filosofía política para desarrollar ideologías políticas? Yo qué sé, pregúntale a Fito. ¿Qué opina Fito de Friedrich Nietzsche? La filosofía lo es todo. Ustedes, todo esto, todas estas cosas, pónganlas en los comentarios para que así yo las pueda rescatar y presentárselas a Fito para que con su enorme capacidad cogitativa, que no significa aquello que algunos de ustedes pensaron que significa, las responda a su manera, ¿no? Ya saben cuál es la manera, luego no gusta a muchas personas. Algunos creen que me estoy burlando de los filósofos. Yo simplemente soy el canalizador de Fito.